Buenas tardes, mi nombre es Joel Hurtado, soy estudiante de Contaduría Pública, estoy en el primer semestre. A continuación voy a exponer sobre el tema de la historia de la partida doble y su fundamentación, que tiene orígenes en la antigua Roma. La partida doble, aunque tiene raíces antiguas, se consolidó en el Renacimiento. Los comerciantes y los contadores en Italia del siglo XV ya usaban una forma primaria en este método. Luca Pacioli fue el que la implementó mediante su obra de la suma de la aritmética. El desarrollo en el siglo XIX y en el siglo XX, la partida doble se perfeccionó y se implementó en el sistema contables mucho más complejos, en el cual tenemos la ecuación de una ecuación contable básica, que es activos igual a pasivos más patrimonio. El registro doble se refiere a la transacción financiera registrada en dos cuentas, una el debe y el otro con el haber. Un ejemplo claro que podemos tener es si una empresa compra un vehículo, se debita la cuenta de activos y se acredita la cuenta de pasivos o caja, dependiendo cómo se pague. El equilibrio. La partida doble garantiza que los libros contables siempre estén equilibrados. Esto significa que los débitos siempre igualan el total de los créditos, así facilitando detectar los errores y manteniendo las precisiones. En conclusión, la partida doble es fundamental hoy en día en la contabilidad, la cual se basa en el concepto de transacciones financieras que afecta al menos a dos cuentas. Este principio, como ya lo dije anteriormente, tiene su propia ecuación, la cual es activos igual a pasivos más patrimonio neto. Este principio se conoce como el principio de la deudabilidad y se constituye en una base fundamental del procedimiento del registro contable denominado partida doble. Mi nombre es Esperanza Sánchez, soy del programa de Contaduría Pública. El tema que traigo a consideración es ecuación patrimonial, donde damos la primera definición de ecuación patrimonial. Se dice que ecuación patrimonial es una fórmula simple que nos ayuda a entender las finanzas de una empresa o persona. Dícese de los bienes y deudas y lo que realmente le pertenece. También podemos decir que ecuación patrimonial también se conoce como ecuación contable o ecuación básica de balance general, es decir, que es la relación fundamental en contabilidad que muestra cómo se relacionan los activos, pasivos y patrimonio. Las características de la ecuación patrimonial. La primera, el equilibrio. Siempre se debe estar en balance. Segundo, claridad. Proporciona una visión clara de la situación financiera de la empresa. Tercero, base para el balance general. Es fundamental para elaborar el balance general. Y la relación de elementos que muestran los componentes activos, pasivos y patrimonios. Aquí hablamos de la ecuación patrimonial, que es una igualdad que consta de tres componentes, que son activos, pasivos y patrimonio. Aquí hablamos de las fórmulas de la ecuación patrimonial, que son activos, que es igual a pasivos más patrimonio. Pasivos igual activos menos patrimonio. Y patrimonio igual activos más pasivos. La definición de los cuatro componentes que son de la ecuación patrimonial son activos, que son todas las cosas de valor que posee la empresa. Pasivos son todas las obligaciones que posee la empresa. Y patrimonio es todo lo que realmente le pertenece a la empresa después de pagar las deudas. Aquí hablamos de otro tema. Traemos un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene
En activos totales 1.000.000 de pesos y en pasivos totales 400.000 pesos. Si hablamos de la fórmula que es patrimonio igual activos menos pasivos, entonces decimos que la empresa tiene de patrimonio 600.000 pesos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Zuleta Larraondo y voy a presentar el tema que escogí: activos, pasivos y patrimonio. Un activo es cualquier objeto de valor que tienes y que esperas que te aporte beneficios, es decir, una propiedad, vehículos, etc. Un pasivo es una obligación financiera o deuda que tiene una persona, empresa u organización con terceros, es decir, un préstamo hipotecario, impuestos, entre otros. Patrimonio es todo lo que tienes de valor, que podría ser la casa, dinero que tengas en el banco. Por lo tanto, es la suma de todas las posiciones y obligaciones financieras que muestras cuánto valor tienes desde un punto de vista económico. Buenos días, mi nombre es Julia Andrea Sánchez Vázquez, estudiante de la UNAM, programa Contaduría Pública, curso Epistemología y Teoría Pensamiento Contable, tutor William Andrés Vázquez. Tema elegido, los ingresos. Tarea quinta, consolidariedad, partida doble y ecuación patrimonial. Los ingresos en historia de los ingresos. En la antigüedad, en la civilización antigua como Mesopotamia y Egipto, los ingresos provienen principalmente de la agricultura y el comercio de los tributos. En la Edad Media, en Europa mediana, los ingresos se basaban en el feudalismo, donde los señores feudales obtienen ingresos a través de las rentas de las tierras. ¿Cómo se contabilizaban los ingresos? Para registrar los ingresos en la contabilidad de una empresa es necesario primero clasificar teniendo en cuenta de dónde provienen las ventas o bienes o prestaciones de un servicio. Por ventas o bienes. Para contabilizar este ingreso se debe tener en cuenta lo siguiente: haber informado al comprador sobre los beneficios y riesgos de la venta. La empresa no debe tener control de los bienes vendidos. Es importante que se debe valorar de manera fácil. Se debe poner medio los costos. Se debe obtener beneficios en la operación. Los ingresos. El ingreso del dinero que se recibe un agente económico debido a su actividad económica. Por ejemplo, el ingreso de un hogar del dinero que obtienen los trabajadores que integran en sus respectivos trabajos. El ingreso de una empresa del dinero que obtiene por venta de sus productos. Medios para registrar los ingresos en la contabilidad de una empresa. Se registra un ingreso de una empresa en la contabilidad de manera es importante para tener claridad de tu estado financiero y evitar pérdidas de dinero. Si usted no tiene una contabilidad sobre ingreso, créanlo que una empresa no va a tener futuro, va a fracasar. Requisitos de unas cuentas contables del ingreso: presentar saldos al creador o a saldo a cero. Nacer para haber únicamente recibir anotaciones en el haber. Estar registrado en el grupo de 7 de planes contables. Ingresos y gastos públicos. Por su parte, los ingresos de un estado se conocen como ingresos públicos y se genera a partir de cobros de impuestos, la venta adquirir de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de la empresa pública, entre otras actividades, debe permitir el desarrollo de gastos públicos. ¿Cómo se debe observar el concepto de la relación tanto como diverso aspecto económico como en el hábito social? Esto ya que existe uno de los mismos puede determinar el tipo de claridad de vida de una familia o de un individuo, así como también la capacidad productiva de una empresa o entidad económica. Si uno no tiene en cuenta los ingresos en grupo familiar, si uno no puede no puede manejar los ingresos en un grupo familiar, no va a prosperar porque siempre va a gastar y no va a tener en cuenta en qué gasta, de dónde proviene,
siempre tener en cuenta lo que es el ingreso para tener un buen rendimiento de dinero. En una empresa, siempre tener en cuenta el ingreso o gastos públicos. ¿Por qué? Porque si usted no tiene en cuenta ingreso y gastos, la empresa no va a tener futuro, no va a saber, va a tener problemas de ley, va a tener problemas de todo lado. En conclusión, los ingresos en la contabilidad representan una parte fundamental de las finanzas empresarias. Si usted no tiene, no tiene en cuenta los ingresos, crea que la empresa no va a tener futuro, porque eso es lo más importante, ya que se refleja la entrada de recursos económicos derivados de la actividad principal de una empresa, como la venta de bienes, prestaciones de servicio, reconocimiento y registro de ingresos. Es esencial para proporcionar una imagen fiel de la situación financiera. Eso es todo, espero que les hayan entendido y tenido en cuenta para las personas que tienen empresa o quieren tener negocio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joel Hurtado, soy estudiante de Contaduría Pública del primer semestre. A continuación voy a exponer sobre el tema de gastos. Los gastos son disminuciones del patrimonio neto, distintas de las distribuciones de fondos de la entidad a los propietarios, como consecuencia de la actividad económica de la adquisición de bienes y servicios o como consecuencia de variaciones en el valor de activos y pasivos que se debe reconocer contablemente. Los gastos se materializan en la entrega de activos o la asunción de pasivos o la combinación de los dos. Tenemos muchos ejemplos de gastos en el cuales podemos considerar como es, por ejemplo, la compra de 5 vehículos por un total de 300 millones de pesos, por por el sueldo de los conductores por 6 millones de pesos, por combustible de cada vehículo 2 millones de pesos, por robo de un vehículo son 6 millones de pesos, por intereses del préstamo para adquirir los vehículos, son algunos de los que podemos tener en cuenta. ¿Cómo se clasifican los gastos? Se clasifican los gastos en dos grupos, los cuales son gastos fijos y los gastos inesperados. Los gastos fijos son aquellos gastos que siempre están presentes mes a mes, como por ejemplo la nómina de los empleados, los arrendamientos y los servicios. Los gastos inesperados son aquellos gastos eventuales que se imputan como una disminución del patrimonio, como por ejemplo podemos tener los préstamos o el robo de material. Muchísimas gracias.